Hechos capítulo 5. Diga conmigo el mensaje que cambia. Pablo decía que el evangelio es el poder de Dios. El evangelio era el mensaje. Hechos capítulo 5, verso 35. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teutas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, dice. Y dice la palabra que llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció, dice, también él y todos los que le obedecían, y fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tales, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Padre, gracias por tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón, Señor, a los que estamos en este lugar y aquellos, Señor, que nos miran a través de la televisión. También nosotros oramos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias por tu palabra, por tu mensaje, un mensaje que transforma y que cambia, Señor. Gracias, Dios, te damos en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia dice: amén y amén. Póngase en su lugar. La Biblia dice que Jesús vino a este mundo. ¿Cuántos saben que Jesús vino? Jesús no solamente vino, Jesús murió, Jesús resucitó y Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. Y la Biblia nos habla claramente. ¿Cuántos han leído los evangelios? Los evangelios son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí habla todos los hechos y todo lo que sucedió desde antes de que Jesús naciera, y cómo Jesús nació, y cómo inició él su ministerio, y cómo fue que Jesús escogió a hombres para poderlos adiestrar, enseñarles, instruirlos y prepararlos cuando él subiera a la diestra de su Padre, y dejarles el legado en esta tierra para que el evangelio se siguiera predicando. Cuando Jesús predicaba, en aquellos tiempos se levantaban los religiosos que querían detener, que querían parar lo que Dios estaba haciendo. Ellos no podían entender cómo era posible que Jesús, en un día de reposo, Jesús sanara a una persona. Ellos no podían comprender cómo era posible que Jesús le perdonaba los pecados a las personas. Ellos no podían comprender cómo era posible que Jesús, cuando aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio, la ley mandaba que a tales mujeres tenían que ser apedreadas, pero ellos no entendían cómo era posible que Jesús, en vez de condenarla y ajustarse a la ley, Jesús le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te acusan? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ellos no se explicaban cómo Jesús resucitó a Lázaro de los muertos, después de tener 4 días de estar enterrado, cuando tenía ya olor a pudrición y donde su cuerpo estaba completamente ya arruinándose. Ellos no podían comprender todo lo que estaba sucediendo. ¿Cómo era posible que Jesús alimentara a miles de personas con unos pocos panes y unos pececitos? Ellos no podían entender los milagros, las maravillas que Jesús realizaba. Al contrario, lo que querían hacer con Jesús, ¿sabe qué era? Desde que Jesús inició su ministerio, dice la Biblia que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. Durante 40 días y 40 noches, dice la palabra, que Jesús estuvo siendo tentado por Satanás. Y dice la palabra que Jesús venció en ese desierto. Y ellos no podían entender y comprender cómo era posible que Jesús hiciera lo que él hacía. Ellos no reconocían, como dice San Juan capítulo 1, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho y la potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Ellos no sabían, no podían entender eso. Ellos querían matar a Jesús. Lo querían matar.
Pero ellos no lo podían matar hasta que llegara el día en que él tenía que morir. Y mientras eso llegara, Jesús seguía predicando el evangelio. Amén. Él seguía predicando el mensaje. La gente venía, Jesús llegaba a las ciudades, Jesús llegaba a ciertos lugares, y cuando la gente se daba cuenta que Jesús estaba en ese lugar, dice la palabra que la gente comenzaba a llegar de muchos lugares, ciudades vecinas, porque ellos querían escuchar el mensaje de Jesús. El mensaje de Jesús no eran simples palabras. El mensaje de Jesús no era una filosofía humana o un razonamiento humano o bonitas palabras para poder captar la atención de la gente. El mensaje de Jesús era un mensaje que cuando tocaba el corazón de las personas se arrepentían y las personas volvían su corazón a Dios. Era un mensaje que cuando Jesús le decía al enfermo, al leproso o al que estaba paralítico, levántate, eres sanado, o al ciego, recibe la vista, ¿qué era lo que sucedía? Sucedían los milagros y sucedían las señales. Entonces, cuando Jesús está a punto de irse, dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que Jesús se le aparece a sus discípulos durante 40 días. Y durante esos 40 días lo que hace Jesús es darle la última pulida a sus discípulos. Él iba a subir a la diestra de Dios Padre, pero Él les dijo claramente que no los iba a dejar huérfanos, sino que iba a enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo. Y esos 40 días, dice la Biblia en Hechos capítulo 1, del verso 1 en adelante, que Jesús les estuvo hablando acerca del reino. Les estuvo diciendo cómo se movía el reino, qué operaba en el reino y qué era lo que sucedía en el reino. Y ellos comenzaron a escuchar el mensaje de Jesús. Ellos vieron milagros, ellos vieron señales, ellos vieron prodigios, ellos vieron cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces y alimentaba a miles de personas con algo que quizás para muchos era insignificante. Ellos vieron y estuvieron, como compartíamos el día de ayer, cuando Jesús aparece en medio de aquella gran tempestad. Cuando los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Vamos a ver lo que estuvieron ayer. ¿Estuvieron qué? Remando. Dice la Biblia que el viento les era contrario, pero dice que ellos estaban fatigados de tanto que rema y que tema y rema y rema. Pero los discípulos sabían que en cualquier momento el maestro iba a aparecer. En cualquier momento iba a aparecer aquel que los llamó, porque aquel que los llamó les dijo claramente: yo haré de ustedes pescadores de hombres. Y estos hombres sabían que el propósito y el plan de Dios en su vida todavía no se había cumplido, y ellos sabían que no era el tiempo de morir, sino que en cualquier momento Jesús iba a aparecer. Entonces la gente no entendía todas las señales y milagros que Jesús realizaba. Su mismo pueblo lo crucificó. A Jesús mismo le decían que Satanás hacía las obras por Satanás. Muchas veces a Jesús lo quisieron hacer rey. ¿Y qué hacía Jesús? Jesús se abría paso y desaparecía, porque todavía no era el tiempo. A Jesús le decían: tú eres el rey de los judíos. Y él dijo: si tú lo dices. Pero él nunca anduvo buscando atribuirse o levantar su cabeza y decir quién realmente él era, sino que sus señales, sus milagros y todo lo que él hizo demostraban claramente que era el Hijo de Dios. Y no digamos cuando él muere y cuando él resucita. Amén. Diga al que está a su lado: Jesús resucitó. Jesús resucitó. Este hombre, Gamaliel, que declara estas palabras aquí en el libro de Hechos capítulo 5, este hombre fue el que instruyó al apóstol Pablo en la ley. Fue uno de los maestros. Este hombre era conocedor. Este hombre sabía lo que los profetas habían profetizado. Y comienza a mencionar a varias personas, a varios personajes que en algún momento se levantaron con un liderazgo, y que con ese liderazgo lo que hicieron ellos fue atraer multitudes. Captaron la atención de ciertos grupos, y estos grupos comenzaron a seguir a estos personajes. Pero la Biblia dice que cuando estos personajes murieron, y este hombre lo dice que aquellas personas que seguían a aquel dicho líder eran esparcidos, y el dicho movimiento desaparecía. ¿Por qué desaparecía? Porque lo que es de Dios, y lo que no es de Dios, no es de Dios. Lo de Dios siempre va a permanecer. Diga conmigo: lo de Dios siempre va a permanecer. Y este hombre llamado Gamaliel lo sabía. Este hombre sabía cómo aquellos hombres se habían levantado. Y me imagino que aquellos religiosos de aquellos tiempos estaban escuchando y oyendo. Ustedes conocieron a este hombre que se levantó y lo siguieron 400, y aquel por allá se levantó y lo siguieron otro grupo de personas. Pero cuando estas personas murieron, desapareció el movimiento.
¿Y qué es lo que dice este hombre? Hechos capítulo 5. Y comienza a mencionar de un Judas, de un Teutas. Y ahora os digo, en el verso 38, apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se va a desvanecer. Diga lo que está, el que está a su lado, lo de los hombres se desvanece. Todo lo que tiene que ver con el hombre, con los pensamientos humanos, con las intenciones humanas, eso no va a permanecer. Lo que va a permanecer es lo de Dios. Diga conmigo, lo de Dios es lo que va a permanecer. Lo de Dios siempre se va a mantener de pie. Y este hombre le está diciendo a ellos, porque ¿qué estaba sucediendo? Lo que estaba sucediendo era que Pedro y Juan habían llegado al templo La Hermosa a la hora de la oración, y dice que había un paralítico a la puerta, aquel hombre que estuvo durante mucho tiempo ahí. Y cuando Pedro y Juan lo vieron, le dijeron: míranos. Y les dijo Pedro: no tengo oro ni plata, pero lo que yo tengo, eso es lo que yo te voy a dar. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y aquel hombre se incorporó, comenzó a caminar, entró al templo, comenzó a saltar. Y toda la gente que estaba dentro del templo decía: no es este el paralítico, no este es el cojo, no es el que pedía limosna a la puerta. Que eso es lo que sucedió. Y la voz se comenzó a correr, y la gente comenzó a llegar, y la gente se comenzó a convertir. De miles de personas se convertían, y la gente comenzaba a escuchar el mensaje. Y aquellos hombres comenzaron a decir: ¿cómo es posible que estén sucediendo milagros si Jesús ya murió? ¿Cómo es posible si Jesús ya fue crucificado? ¿Sabe la voz que se corre allá en Jerusalén? ¿Cuál es la voz que se corre en el Medio Oriente? Que el cuerpo de Jesús se lo robaron, que Jesús nunca resucitó. Los judíos están esperando al Mesías, pero el Mesías que va a venir no es el Mesías, es el falso profeta, el que los va a engañar, y no solamente a ellos, sino a toda la humanidad. Pero cuando aparezca, la iglesia ya va a estar allá arriba celebrando las bodas del Cordero. Entonces nosotros tenemos que entender, en aquellos tiempos estas personas querían detener, diga conmigo, querían detener, dígalo, querían detener el mensaje. Y ellos pensaron que con la muerte de Jesús todo se terminaba. Sonríale al que está a su lado. Ellos pensaban que con la crucifixión y muerte, que ahí nomás terminaba, y que ya no iba a haber más predicación, que ya no iba a haber más milagros, que ya no iban a haber más restauraciones, que ya no iban a haber más personas liberadas. Pero, diga el que está a su lado, pero apenas comenzaba. Apenas comenzaba. Lo que no sabían, que apenas comenzaba la obra, apenas comenzaba el movimiento. Jesús vino a este mundo, y antes que Jesús se manifestara, escuche bien esto, antes que Jesús se manifestara, ¿qué fue lo que sucedió y qué fue lo que pasó? Juan el Bautista preparó el camino. Diga conmigo, Juan el Bautista preparó el camino. Un camino que estaba cerrado, un camino que estaba bloqueado. Juan el Bautista fue el encargado. Mire, la gente busca lo más fácil, lo que ya está iniciado, lo que ya está bien parado. Pero Juan el Bautista fue encargado de hacer una obra que pocos quieren hacer: abrir camino donde nadie ha abierto. Diga conmigo, yo tengo que abrirme camino donde nadie lo ha abierto. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista: preparar el camino de Jesús, para que cuando Jesús apareciera, el camino ya estaba abierto. Y aparece Jesús con su mensaje de transformación. Entonces este hombre llamado Gamaliel está diciendo: yo les voy a decir una cosa. Ustedes saben lo que sucedió tiempo atrás en diferentes movimientos. Ustedes saben que esos movimientos perecieron. Pero yo les quiero decir una cosa: háganse a un lado de estos hombres, porque si esto es de los hombres, solito se va a desvanecer. Solito, sin necesidad de tanta esfuerzo, de tanta querer detenerlos. Esto solito se va a detener. Pero si esto es de Dios, le dijo, escúchelo, este hombre le dijo: pero si esto es de Dios, lo que está sucediendo, nadie lo va a poder detener. Dígale que está a su lado: nadie va a poder detener lo de Dios. Si Dios depositó algo en tu vida, si Dios puso algo en ti, nadie va a poder detener eso que Dios puso en tu vida, esa promesa de Dios. Amén.
Entonces, el mensaje, estos hombres querían detener el mensaje, querían callarle la boca a los apóstoles. Y dice la palabra que reconocían que eran hombres sin letra, hombres que nunca fueron a la escuela, pero la sabiduría que es con la cual estos hombres hablaban, y con el poder y con el denuedo, la gente quedaba sorprendida. ¿Cómo es posible que estos pescadores estén hablando con denuedo, con autoridad, con valor? Y es que ellos no sabían que Jesús les había dicho a ellos que cuando viniera el Espíritu Santo, ellos iban a recibir el poder de Dios, que sus vidas iban a ser transformadas, que sus vidas iban a ser cambiadas. Y claro, les dijo: vayan y esperen al Espíritu Santo. Ustedes no pueden hacer nada si no tienen el poder de Dios en su vida. Escúchelo bien esto. El mensaje es sencillo. Si usted no tiene el poder de Dios, usted no puede emprender absolutamente nada, porque cuando usted emprenda algo sin el poder de Dios, cualquier situación o circunstancia lo va a desanimar y lo va a desmotivar. Pero cuando usted tiene el poder de Dios, la misma palabra Dios dijo el apóstol Pablo: los que tienen el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu le da testimonio que son hijos de Dios, y que son herederos, coherederos, y que hay una promesa de Dios en sus vidas. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que Gamaliel está diciendo es, en pocas palabras, si este mensaje que predicó Jesús, y Jesús ya murió, para ellos Jesús no había resucitado, pero ahora estos hombres siguen predicando. Imagínese usted, corría la voz: ahí hay un paralítico sanado, ahí hay otros ciegos siendo sanados, leprosos siendo sanados, muertos siendo resucitados. Era un tormento en aquellos tiempos para los religiosos. Ellos pensaban que habían matado a Jesús, pero lo que ellos no sabían, que con la muerte de Jesús y con su resurrección, lo que había sucedido era que el evangelio se iba a expandir con más poder, con más violencia en el espíritu, y que iban a haber señales y milagros, y que no solamente en Jerusalén se iba a predicar el mensaje, sino que el mensaje iba a ir a Samaria, a Judea y hasta lo último de la tierra. Ese mensaje que esos hombres comenzaron hace 2000 años ha tocado nuestra vida, ha visitado nuestros países, nuestras ciudades, nuestras naciones, el evangelio de Jesús. Y estos hombres comenzaron a predicar ese mensaje. Y ellos mismos decían: nosotros no podemos callarnos. Ustedes nos están diciendo que nos callemos, que dejemos de predicar, que dejemos de hablar del evangelio, que dejemos de sanar a los enfermos, que dejemos de predicar lo que Dios nos mandó a predicar. Nosotros no podemos dejar de hacerlo. No podemos dejar de hacerlo. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres, porque ellos decían: dejen de predicar, dejen de orar por la gente, dejen de liberarlos. Pero Gamaliel les dijo: si esto es de los hombres, que dice ahí su Biblia, porque esta es una palabra poderosa. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlo, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Pero a pesar de lo que Gamaliel les había dicho, dice la palabra, escuche, que les dijeron a ellos: dejen de predicar el evangelio. Es fácil predicar el evangelio cuando todo está bien. Es fácil danzar, alabar a Dios cuando usted tiene trabajo, cuando usted tiene todo lo que usted necesita. Es fácil. Pero cuando hay necesidad, cuando hay situaciones, cuando hay circunstancias difíciles en su vida, cuando quizás usted dirá: pastor, yo estoy pasando por esto, es ahí cuando más usted tiene que ser violento. Es cuando ahí donde más usted tiene que levantarse a predicar la palabra de Dios. ¿Sabe lo que decía el apóstol Pablo? Sufro penalidades hasta de malhechor, pero más la palabra de Dios no está presa. Y este mensaje iba a impactar e iba a tocar a un discípulo que Gamaliel había instruido y lo había preparado, que se llamaba Saulo de Tarso. Ese mensaje lo iba a tocar. Dice la palabra, yo creo que vaya conmigo ahí mismo, ahí en Hechos. Vamos a Hechos, capítulo 8. Hechos capítulo 8. Dice que
Saulo consentía en su muerte, ya había sido muerto el primer diácono de la iglesia. Aleluya, no se preocupen los diáconos. El primer diácono de la iglesia, Esteban, fue el primer hermano que se lo bajaron. ¿Y sabe por qué se lo bajaron? No por ser una persona tímida, sino por ser un hombre violento en el espíritu. Los 7 primeros diáconos de la iglesia primitiva no eran únicamente para que sirvieran a las personas en lo que la gente necesitaba. Estos 7 primeros diáconos que fueron escogidos eran hombres llenos del Espíritu Santo. Eran hombres que Dios los usaba con señales y con milagros. Diga conmigo, los usaba con señales y los usaba con milagros. No eran cualquier tipo de cristianitos que se ponían a la puerta o que limpiaban la iglesia. Lo hacían, pero eran hombres que cargaban la presencia de Dios. Diga conmigo, yo tengo que ser diferente. Yo tengo que ser diferente, sea un servidor, sea un efesio, sea un diácono, sea un anciano, sea el ministro que sea. Usted necesita ser diferente a los demás. Diga al que está a su lado, tenemos que ser diferentes. El evangelio no es para que esté escondido. El evangelio es para que sea demostrado. Diga conmigo, es para que sea demostrado. Y todo está en que usted se meta con Dios. Todo está en que usted busque a Dios en lo secreto. Y su Padre que lo ve en lo secreto lo va a recompensar ¿en qué? En público. Dice la Biblia que entonces, ¿qué hacía Saulo de Tarso? Dice una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. ¿Y qué dice ahí su Biblia? Y todos fueron esparcidos. Todos fueron esparcidos. Diga conmigo, todos fueron esparcidos. Ahora, escuche bien esto. Jesús les da una promesa y Jesús les dice: me seréis testigos, ¿dónde? ¿A dónde primero? Jerusalén. Usted tiene que saberlo. En Jerusalén seréis testigos. Después de ser testigos en Jerusalén, seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted no puede comenzar siendo testigo en el final para regresar al principio. Usted tiene que ser testigo en lo primero, en lo poquito, y Dios lo va a llevar a lo mucho. Ahora Jesús les está diciendo el recorrido de la iglesia. El recorrido de la iglesia es: ustedes van a ser testigos en Jerusalén, y luego que sean testigos en Jerusalén, ustedes serán testigos en Judea, en Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Lo que Jesús no les dijo, diga al que está a su lado, lo que Jesús no les dijo, y es lo que Jesús muchas veces no nos va a decir, porque si nos dice lo que vamos a pasar, si nos dice los procesos que van a venir a nuestra vida, yo le aseguro que dice usted: ¿sabe qué, Señor? Vaya a buscarse otro loco o otra loquita por ahí, pero yo me voy. Porque muchos piensan que el evangelio es acomodado. Por eso Pablo decía: todo el tiempo estamos expuestos a la muerte. Todo el tiempo estamos expuestos a diferentes situaciones y circunstancias. Pero de ninguna cosa hago caso, dijo Pablo, ni estimo preciosa mi vida para mí, hasta que termine el ministerio y la obra que Dios me ha dado. Y termino este ministerio, dijo Pablo, con gozo, con alegría, con la cabeza en alto. Aunque el apóstol Pablo, si usted no lo sabía, también se lo bajaron, lo decapitaron. Pero él dijo: he terminado mi carrera. Imagínese usted, he acabado lo que Dios me mandó a hacer a esta tierra y estoy preparado para la corona de vida. Mire qué poderoso. Antes que Pablo partiera, antes que Pablo fuera muerto, decapitado, ya Pablo había terminado lo que Dios le había mandado a hacer. Ahora pregúntele al que está a su lado: ¿estás terminando lo que Dios te mandó a hacer? Hay algunos ni han comenzado. ¿Cuántos son llamados de Dios? ¿Cuántos tienen ministerio de Dios? ¿Cuántos tienen dones que Dios les ha dado? Pues yo le voy a decir una cosa: preocúpese por lo que Dios depositó en su vida. Lo que Dios depositó en su vida no se lo dio el pastor, no se lo dio la iglesia, no se lo dio ni un grupo de personas, ningún concilio. Eso se lo dio Dios. Y si Dios se lo dio, Dios sabe por qué se lo dio. Dios no le va a dar algo a alguien solo por dárselo. Y lo que sucede
con este hombre es que este hombre era un perseguidor de la iglesia y comenzó a perseguir. Imagínese usted, escuche bien esto. Pablo fue el encargado de esparcir la iglesia. Fue el instrumento que Dios usó para que la iglesia fuera esparcida en Judea, en Samaria. Empezó a perseguirlos, empezó a seguirlos. Mire lo que dice la Biblia aquí mismo en Hechos capítulo 8 verso 3. Y asolaba la iglesia. ¿Qué es lo que hacía? Saulo asolaba la iglesia. Y entrando casa por casa, mire, casa por casa, arrastraba a los hombres y a las mujeres y los entregaba en la cárcel. Ese sí era peligroso. Casa por casa. Pero ese fue el medio que Dios usó para esparcir la iglesia. Eso fue lo que Dios usó para demostrar su poder. Por eso cuando usted tenga situaciones difíciles, necesidades, sea lo que sea, es porque Dios va a demostrar su poder. No es para que usted se desanime, no es para que usted se desaliente cualquier cosa o situación. La Biblia dice que estas tribulaciones se van cumpliendo en todos los hermanos en todo el mundo. Pero hay personas que dicen, solo yo pasó esto, solo yo siento esto, y es que solo yo y solo yo y solo yo. Y se enfocan en sí mismos sin darse cuenta que en otros lugares hay personas que están siendo pasadas por un proceso peores y quizás más difíciles. Por eso la Biblia dice, Hechos 8 verso 4, pero los que fueron esparcidos iban llorando. ¿Cómo iban? Llorando, dígale. ¿Cómo iban? No, lea la Biblia. Mire qué poderoso es esto, lo que le voy a decir, ponga atención. El apóstol Pablo dijo, si el ministerio del Antiguo Testamento fue con gloria, ¿cuánta más gloria será nosotros ministros de un nuevo pacto? No de letra, sino del Espíritu. Ahora, la Biblia dice que el rey David subió al monte de los olivos llorando. Pero ahora la iglesia no subía al monte de los olivos llorando, sino que ahora subía ese monte de persecución anunciando el evangelio del reino. ¿Por qué? Porque habían sido llenos del Espíritu Santo, habían sido llenos del poder de Dios. Ya no era la iglesia que lloraba, ya no era la iglesia que estaba desanimada, ya no era la iglesia inestable. Ahora era una iglesia llena de la presencia de Dios y llena de la presencia del poder del Espíritu Santo de Dios en sus vidas. ¿Y qué iban haciendo? Diga conmigo, iban anunciando el evangelio. Anunciando el evangelio. Y entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria y les predicaba ¿a quién? A Cristo. Y la gente unánime escuchaba y atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían dando voces, grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. La ciudad de Samaria. ¿Cuántos recordarán a la mujer samaritana? La mujer samaritana recibe el mensaje directamente de la vida de Jesús. Y la mujer samaritana fue a donde los samaritanos y le fue a decir a los samaritanos que alguien me ha dicho todo acerca de mí. Yo creo que Él es el Cristo. Y la Biblia dice que los samaritanos vinieron y cuando llegaron los samaritanos escucharon de la boca de Jesús. Y ahora esta gente de Samaria le estaba diciendo a la mujer samaritana, ahora no solamente creemos que este es el Cristo por lo que tú nos estás diciendo, verdaderamente este es el Cristo. Y dice que le rogaron a Jesús que se quedara un tiempo más con ellos ahí. Y ahí se quedó Jesús. Pero ahora desciende Felipe a la misma ciudad de Samaria y les comienza a predicar a Cristo. Y les empieza a decir el mensaje. ¿Y qué comienza a suceder? Ya el que está a su lado, ¿qué comienza a suceder? Y lo que comienza a suceder es que los enfermos comienzan a ser sanados. Los endemoniados comienzan a ser liberados. La gente que tenía dolencias en su cuerpo comienza a experimentar el poder de Dios.
Y dice la palabra que aún hasta los brujos y los hechiceros comenzaban a entregarle su vida a Jesucristo. Cuando la iglesia era perseguida y les amenazaban para que no siguieran predicando el evangelio, la Biblia dice que la iglesia se reunían en las casas y le oraban a Dios y no le decían a Dios: Dios, ¿por qué nos metiste en este problema? Dios, ¿por qué estoy pasando esto? ¿Por qué, Señor, estoy en esta situación? No, ellos le decían: Señor, tú sabes cuáles son las amenazas de ellos, pero nosotros hemos venido ante tu presencia y hemos venido puestos de acuerdo a pedirte que nos permitas seguir predicando tu palabra, que nos permitas con toda valentía y con toda autoridad seguir predicando este mensaje, Señor, y nos conceda que con todo denuedo, con toda autoridad, nosotros sigamos diciéndole a la gente que el único camino hacia el cielo eres tú, Señor. Y la Biblia dice que ellos dijeron: mientras nosotros hablemos, Señor, extiende tus manos para que se hagan señales y milagros y para que la gente sepa que tú sigues trayendo esa visitación a la vida de todas aquellas personas que están enfermas, que están dolidas, que están desesperadas, que no tienen esperanza, Señor. Y ¿sabe lo que dice la Biblia? La Biblia dice, escuche, que el lugar donde ellos estaban temblaba y todos eran llenos nuevamente del Espíritu Santo y salían a predicar el evangelio y les decían: cállate, y ellos seguían predicando. Ahora, el problema, ¿cuál era? Quisieron ellos detener lo que estaba en Jerusalén, no pudieron. Ahora no era Jerusalén solo, ahora eran los samaritanos que estaban experimentando el poder de Dios. Ya me imagino esas personas agarrándose los pelos de la cabeza. Los quisimos detener y lo que hicimos es darles más fuerza. Por eso la Biblia dice en Éxodo capítulo 1 que cuando el faraón que se había levantado oprimía más al pueblo de Dios, dice la palabra que más el pueblo de Israel se multiplicaba. ¿Eso qué significa? Que cuando tú tienes opresión en tu vida, cuando tú tienes problemas o circunstancias que se levantan en contra de ti, eso representa que viene un tiempo de manifestación y un tiempo de multiplicación y un tiempo de la visitación de Dios para tu vida. El evangelio es el poder de Dios y ese evangelio nada ni nadie lo puede detener. Es un evangelio que transforma, que cambia, y no solamente son únicas palabras, sino que son demostraciones del poder de Dios. Hoy en día nos encontramos con ciudades, con países sumergidos en la religión, en un evangelio que solamente consiste en palabras. La gente dice: no, yo conozco la sana doctrina, yo sé lo que es la sana doctrina, pero no hay poder de Dios, no hay demostraciones del poder de Dios. Y lo que hay hoy en día en las iglesias solo gente que dice amén, 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 amén. Siguen siendo las mismas personas. Dios no quiere que usted siga siendo la misma persona. Dios quiere levantarte, Dios quiere usarte, Dios quiere hacer de tu vida un Felipe, un hombre, una mujer de Dios que predique el evangelio donde quiera que usted vaya. Un cristiano apagado tendrá un mensaje apagado. Un cristiano desanimado tendrá un mensaje desanimado. Pero un cristiano lleno del poder del Espíritu Santo de Dios no podrá tener un mensaje apagado, no podrá tener un lenguaje inestable. Tendrá un mensaje de transformación para la vida de la gente. Cuando usted se encuentre a alguien, usted le va a decir: yo sé que hay un Dios que puede obrar un milagro en tu vida. Yo sé que Dios te puede transformar y que Dios te puede cambiar. Y eso es lo que ellos no sabían. Que lo que hicieron más bien fue esparcir la palabra. Y la Biblia dice que cuando esta palabra fue esparcida, diga que está a su lado, sucedió algo. ¿Y sabe lo que sucedió? Hechos capítulo 9, y con esto vamos a ir terminando. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra quienes, contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algún hombres o mujeres de este camino, los trajesen presos a Jerusalén. Ahora, lo que Saulo está buscando es más autoridad. Ya conmigo, estaba buscando más autoridad. Él quería más autoridad. Pero lo que Saulo no sabía, que la autoridad que estas personas le estaban dando a él era una autoridad que no se podía comparar con esa autoridad del cielo.
que no se podía comparar con los planes y los propósitos que Dios había establecido para la iglesia. Jesús le dijo a Pedro, en aquella ocasión cuando Jesús les pregunta: ¿quién soy yo para la gente? ¿Quién dice la gente que soy yo? Y ellos contestaron: nosotros les hemos escuchado que dicen que tú eres un profeta, que tú eres Jeremías, que tú eres quizás algún líder. Pero Jesús escucha lo que la gente dice. ¿Y por qué Jesús les está preguntando eso a ellos? Porque cada vez que Jesús iba a un lugar, la gente hablaba y decía: este es un profeta, este es el profeta Jeremías, este es el profeta tal. Y así comenzaban a decir. Entonces quizás los discípulos entre ellos mismos hablaban entre ellos y decían: ¿será que este es el profeta Jeremías? Pero ahora Jesús les dice: ok, yo ya sé lo que la gente dice, ahora yo quiero saber quién soy yo para ustedes. Y lo sorprendente de todo esto es que solamente uno de ellos se levanta, y es Pedro. Diga conmigo, es Pedro. Los demás se quedan callados porque a lo mejor ni ellos mismos sabían con quién estaban caminando. Y escuche bien esto: usted no puede caminar con alguien que usted no conoce. Diga al que está a su lado: usted no puede caminar con alguien que usted no conoce. Ni yo voy a caminar con alguien que yo no conozco, con un desconocido. En pocas palabras, Jesús les está diciendo: ok, yo los llamé a ustedes para que ustedes se convirtieran en pescadores de hombres. Yo los llamé a ustedes para que fueran libertadores. Yo los llamé a ustedes para que oraran por la gente y la gente fuera sanada, liberada, restaurada. Yo los llamé a ustedes para caminar sobre las aguas. Pero antes que todas esas cosas acontezcan, yo necesito saber quién yo soy para ustedes. Y se levantó Pedro y Pedro le dijo: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué fue la respuesta de Jesús? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Y sabe qué le dijo luego? Y yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Mire qué poderoso es esto. El nombre de Pedro, Simón. ¿Sabe lo que significa Simón? Una caña débil, un hombre inestable, un hombre movido por las circunstancias, un hombre de mal carácter. Pero ahora Jesús le está diciendo: ahora tú eres Pedro. ¿Sabe lo que significa Pedro? Roca. Diga al que está a su lado: roca. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro: Pedro, te vas a convertir en un hombre poderoso en Dios. Te vas a convertir en un gran predicador. Nada ni nadie te va a poder detener. Ni un problema te va a desanimar. Y le dijo Jesús: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no van a prevalecer. Escuche, las puertas del Hades no van a prevalecer. En el mundo tendremos aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo, dijo el Señor Jesús. Jesús dijo: Padre, no te pido que los quites del mundo, sino que los protejas del mal. Pero Él no nos dejó huérfanos. Él envió al Espíritu Santo. Y este hombre estaba pidiendo autoridad. ¿Para qué? Para seguir matando cristianos, para seguir deteniendo la iglesia. Y la Biblia dice que cuando fue y tomó las cartas, y este hombre estaba decidido a destruir, este hombre estaba decidido a hacer y a devastar, se le apareció Jesús. Diga conmigo: se le apareció Jesús. Se le apareció Jesús. Jesús se le aparece. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, estaba a punto de llegar a Damasco. ¿Y a qué iba a llegar a Damasco? ¿A qué iba a llegar? A detener la iglesia. En Damasco se estaba predicando el evangelio. En Damasco la gente estaba siendo sanada. En Damasco la gente se estaba reuniendo en las casas. La iglesia estaba clamando, la gente estaba buscando de la presencia de Dios. Damasco estaba siendo transformada por el poder de Dios. Y Dios sabía que había un hombre que venía en camino a querer detener lo que Dios estaba haciendo en esa iglesia, ahí en Damasco. Y por eso Jesús mismo se le apareció en el camino a Pablo. Mire lo que dice: y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Mira qué confrontación la que ahora el mismo Jesús le está haciendo a este hombre. Porque este hombre pensaba que lo que los apóstoles
estaban haciendo era algo que no tenía que ver nada con Dios. Eso es lo que a Pablo le habían metido, a Saulo. Que el evangelio no era un evangelio del reino, que el evangelio no provenía de Dios, que sino que el evangelio era una falsa doctrina, una falsa enseñanza, y que él tenía que detener eso, que lo que ellos estaban haciendo era ilegal. Pero ahora, ¿quién se le aparece en el camino? Diga al que está a su lado, se le aparece Jesús. Y le dice: Saulo, ¿quién eres? Y le dice: yo soy Jesús. Yo no estoy muerto. Mi cuerpo no se lo robaron. Yo resucité y estoy sentado a la diestra de Dios Padre. Pero ahora se le aparece en el camino para manifestarle a este hombre que Él está vivo. Ese es el evangelio del reino. Un evangelio que cambia y que transforma. Porque mire lo que sucedió luego. Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes de hacer. Yo siempre he dicho, este es el tipo de conversiones que nosotros necesitamos hoy en día. Conversiones genuinas, conversiones que transforman la vida de una persona, y que desde el momento que aquella persona es transformada, la gente viene y dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? No es el tipo de persona que viene y dice: le entrego mi vida al Señor, pero Señor, tú vas a hacer lo que yo quiero, tú vas a moverte como yo quiero, vas a pensar como yo quiero y te vas a someter a como yo quiero hacer las cosas. Diga que está a su lado: no es como nosotros queremos, no es a nuestra manera, es a la manera de Dios. Ese es el señorío de Cristo en nuestra vida. Y cuando Pablo se encuentra con la autoridad, escúchelo, se encuentra con la autoridad. Él tenía autoridad en sus manos para matar a los cristianos y llevarlos a la cárcel. Pero ahora se encuentra con la autoridad de autoridades, la autoridad que lo transforma, que lo cambia. Y cuando lo cambia, le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué voy a hacer ahora que soy un hijo tuyo? Y el Señor le dijo: entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Desde ese momento, Pablo comenzó a ser dirigido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Y en quién se convierte este perseguidor de la iglesia? Diga al que está a su lado: ¿en quién se convierte? No se convierte en cualquier persona. Se convertiría en uno de los apóstoles que iba a sacudir muchísimas ciudades, muchísimos lugares. Un hombre que iba a predicar el evangelio, un hombre que iba a padecer. Porque si hubo un apóstol que padeció, fue el apóstol Pablo, donde él fue perseguido, fue apedreado, vivió naufragios. Una culebra se le guindó de la mano y lo mordió. Tantas cosas que pasó Pablo. Pero a pesar de todo lo que Pablo pasó, él nunca bajó la guardia. Él siempre siguió predicando el evangelio. Aún, escuche bien esto, muchos de los discípulos de los cuales habla la Biblia en el ministerio del apóstol Pablo, que fueron sus hijos espirituales, como Timoteo, como Onésimo, como Tito y muchos más, que Pablo tuvo el privilegio de poder tomarlos y poderlos instruir y poderles enseñar la palabra del Señor. Muchos de ellos, ¿sabe dónde nacieron? Nacieron en la cárcel, nacieron en la prisión. Y Pablo hizo discípulos en la cárcel, hizo discípulos estando aprisionado. Cualquiera pudiera decir: ah, no, pastor, es que estoy en un problema y no puedo predicar. Ay, pastor, es que me duele el dedito y no puedo orar por la gente. Ay, pastor, ay, que me duele por acá y viera cómo estoy. Ah. Y Pablo, que en la prisión hacía discípulos. Escuche, en la prisión hacía discípulos. Un hombre de Dios y una mujer de Dios, ¿sabe lo que hace? Hace discípulos, para que esos discípulos hagan otros discípulos. Y eso es la iglesia que Dios quiere levantar. Una iglesia que predique ese mensaje que transforma y ese mensaje que cambia. Dios quiere usarte.
Dios quiere hacer cosas grandes en su vida. Y muchas veces estamos enfocados más en lo que nos está pasando y lo que nos está sucediendo, sin darnos cuenta que cuando usted predica, cuando usted sigue remando, es cuando más el poder de Dios se va a manifestar. Cuando usted trabaja para Dios, Dios trabajará para usted. Cuando usted se mete con Dios, Dios se va a meter en su problema, Dios se va a meter en su situación y Dios lo va a ayudar y Dios lo va a sacar adelante. Ese es el Dios que nosotros servimos. Es un Dios poderoso. Es un Dios que hace milagros. Si nosotros nos preocupamos por lo que Dios quiere que nosotros tenemos que hacer, Él se va a preocupar por nosotros. Amén. Si nosotros nos preocupamos por hacer lo del Señor, hoy es el 5.º día, mañana es el 6.º día y el domingo terminamos 7 días. Y como Dios lo había hablado que durante los días estos Dios iba a proveer las unidades de aire acondicionado. Denle un aplauso a Dios. Porque el primer día que comenzamos, que fue el lunes, estaba instalada la primera unidad. Y ya tenemos, mire, denle un aplauso a Dios porque llegó la segunda. Ya llegó la segunda unidad. Y también, hermano, viene la tercera, que allá la tenemos allá atrás también. Si nosotros nos preocupamos por hacer lo que Dios nos mandó a hacer, entonces Dios dice, estos sí quieren. Estos sí quieren buscarme, estos sí tienen hambre de Dios, estos sí quieren oír palabra del Señor. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin aire acondicionado? Grandes calores, grandes temperaturas. Cuando hacía frío, ¿cómo estábamos? ¿Ah? Hasta los piecitos, hermanos, se lavan. Y ahí estuvimos, ahí estuvimos, ahí estuvimos, ahí estuvimos, ahí estuvimos. Y dijo el Señor, los voy a bendecir, voy a proveer. Y Dios proveyó. Y Dios nos va a seguir sorprendiendo. Diga que está a su lado, Dios nos va a seguir sorprendiendo. Si nosotros somos obedientes a que Dios nos dice, da el paso, porque ahí voy a estar. Predica el evangelio y yo te voy a suplir. Haz esto y yo voy a abrir la puerta. Cuando usted se preocupa de las cosas de Dios y usted es fiel a Dios en lo que Dios ha depositado en su vida, sea algo tan insignificante, tan pequeño, y usted dice, Señor, es como una plantita que usted la cuida, la va cuidando y va protegiendo, entonces Dios va a venir y Dios va a hacer lo que tenga que hacer en su vida. Cualquier situación o circunstancia que cualquiera de nosotros pueda estar pasando, cuando nosotros buscamos su reino y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Cualquier cosa que nosotros necesitemos, Él lo tiene. Él lo tiene. Y como dijo el apóstol Pablo, si yo no fuera siervo de Cristo y tratara de agradar más lo que el problema o la circunstancia dice, yo no fuera siervo de Cristo. ¿A quién va a seguir usted? ¿A quién va a obedecer usted? ¿Al problema, a la circunstancia, lo que está sucediendo a tu alrededor? ¿O va a seguir a Cristo y va a seguir predicando a Cristo? Yo le pregunto, como muchas veces yo le he preguntado, ¿cuántas personas usted ha salvado para Cristo esta semana? Entramos al 6.º mes. ¿Cuántas personas usted ha conducido a los pies de Cristo? ¿Cuántas personas usted ha sanado? ¿Cuántas personas usted ha liberado? Ay, pastor, es que usted no sabe, pastor, por lo que yo estoy pasando. Y va a venir el siguiente mes y es lo mismo. Y el siguiente mes y lo mismo. Dígale que está a su lado, corte. Dígale, corte. Hay que cortar esas cosas. Tenemos que demostrar quiénes realmente somos nosotros, los hijos de Dios. No para tener arrogancia, no para tener altivez, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Porque quien hace la obra no somos nosotros, es Dios. Quien toca los corazones es el Espíritu Santo de Dios. Lo único que usted y yo tenemos que hacer es hacer lo que Dios nos mandó a hacer y punto. Y lo demás lo va a hacer Dios. Dios va a hacer lo más difícil, porque no hay nada difícil para nuestro Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. Cierre sus ojos. Ahí donde está. Usted que está en este lugar, levante sus manos. Usted que nos mira a través de la televisión, probablemente ha estado escuchando este mensaje, has estado luchando, has estado peleando contra Dios. Pero yo quiero decirte en esta hora que este es el tiempo en que Dios ha diseñado y ha creado para que usted tenga un encuentro sobrenatural con Él. Que usted pueda tomar una decisión de venir ante Dios y decirle: Señor,
Yo necesito de tu presencia. Yo necesito volverme a ti con todo mi corazón y yo necesito tu salvación. Usted que está en este lugar y usted que nos mira y que ha estado escuchando esta palabra, hoy Dios está tocando tu vida, está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: quiero entrar, ábreme la puerta, porque quiero entrar a tu vida, quiero entrar a tu hogar y a tu familia. Y ahí donde estás, repite conmigo esta oración y di: Señor Jesús, hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor, y hoy creo con todo mi corazón que Dios te levantó de los muertos. Soy una nueva criatura y soy salvo. Gracias, Señor Jesús, por salvarme. Gracias, Señor Jesús, por limpiarme. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Levante sus manos ahí donde está y dígale: Señor, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias, Padre. Gracias. Comience ahí a darle gracias al Señor. Comience a darle gracias al Señor. Comience a darle gracias al Señor. Oh, comience a darle gracias al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Levante ahí sus manos. Levante ahí sus manos. Levante ahí sus manos. Levante ahí sus manos en esta hora y dígale: Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Voy a seguir caminando. Voy a seguir creyendo. Voy a seguir avanzando. Voy a seguir moviéndome, Señor. Comience a declararlo con su boca. Comience a declararlo con su boca. Comience a declararlo con su boca. Voy a seguir caminando. Voy a seguir creyendo. Nada me va a detener. Diga: nada me va a detener. Voy a seguir creyendo que Dios se va a seguir moviendo en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Levante ahí sus manos y reciba lo que Dios va a derramar sobre su vida en esta preciosa hora. Reciba lo que Dios va a derramar sobre su vida en el nombre poderoso de Jesús. Padre, nosotros creemos en esta hora que tú te mueves de una manera poderosa, de una manera maravillosa, Señor, en cada corazón y en cada vida, Señor. Que hoy hay empoderamiento del Espíritu Santo, que hoy tocas corazones, que hoy tocas vidas, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Muévete, Espíritu de Dios. Sí, Señor, sí, Padre, muévete, gracias. Espíritu de Dios. Ahí donde estás, Dios te va a tocar. Ahí donde estás, Dios te va a tocar. Proceso, todos se fueron en mi desespero. Sí, Señor. Los que estaban huyeron. Pensé que sola estaría y que todo acabaría, que sería mi final. Escuche. Mas en el proceso pude comprender que el amor de Dios nunca deja de ser. Que Él dijo que conmigo estaría y su presencia me acompañaría. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrá lograr.
que se vayan que todos, se falte todo, menos su presencia. La presencia, Que se vayan todos. la presencia nunca dejó a la iglesia primitiva. Menos el Espíritu Santo. La presencia de Dios lo que me llenaba quite una y otra vez. todo. Deja que la presencia te llene. Pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Menos tu presencia, que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje Sigue adorando. de adorar y glorificar. Sigue adorando a tu Rey, sigue adorándole. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que me falte todo, menos su presencia. Que se vayan todos, menos el Espíritu Santo. Que me quiten todo, pero algo jamás podrán lograr, que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar el Señor Jesús. Que yo deje de adorar y glorificar su nombre. Que yo deje de adorar y glorificar. Que yo deje de adorar y glorificar. Dele fuertes aplausos al Señor. Déselo fuerte, está la presencia de Dios. Sigamos. Dele fuertes aplausos al Señor. Dele fuertes aplausos al Rey de Reyes. Espíritu Santo, que me quiten todo. Hay algo que Dios está haciendo en tu vida en esta hora. Hay algo que Dios está moviendo.